Zombie Apocalypse. Arquitectura de una base de datos, sistemas gestores de base de datos, los SGBD que ya hemos agotado, cómo se implementa un diseño de una base de datos, algunos modelos de bases de datos, los modelos de datos relacional, los sistemas de datos en una empresa, la administración de bases de datos, el diccionario de datos y las tendencias que puede haber en estos nuevos SGDB. Ya para, pues ya el día de mañana, en la clase del viernes, pues elijamos ya el SGBD y empezamos a manipularlo ya para empezar a trabajar con ese proyecto que nos va llevando. Bien, eh, voy a iniciar si así me lo permiten, son 8:40. Si nos apuramos, yo creo que agotamos el tema en una hora y 20 más o menos. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ok, vamos a darle entonces. Bien, entonces, retomando precisamente, la gestión de los datos se da mediante los datos, la información, el conocimiento, se ha evolucionado, pues tenemos sistemas orientados a los procesos y ficheros y sistemas orientados a las bases de datos, que son la primera parte que vamos a tocar. Bien, ¿a qué me refiero con datos, información y conocimiento? ¿Sí? Los datos son considerados como hechos aislados, es decir, elementos que forman parte de esa base de datos. El procesamiento de los datos da lugar a la información, ¿sí? De hecho, ¿recuerdan el concepto de informática? ¿Qué es la informática? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es informática? Informática, información, mática, automática. Entonces, cuando hablamos de informática, estamos hablando del procesamiento automático de la información. Dice por ahí Bill Gates, y Bill Gates es esta persona que realmente no sé, hay muchos tabúes sobre el que realmente sí lo hizo, que sí no hizo el MS2, que si Microsoft lo pirateó o no lo pirateó, pero él tiene una frase muy importante, dice, aquel que es dueño de la información es dueño del mundo. Entonces el procesamiento de esta información da precisamente lugar al conocimiento. Entonces, vuelvo a repetir, los datos son hechos aislados, que son informaciones. Cuando el procesamiento de esta información se lleva a cabo de una manera automática, es decir, por medios informáticos, entonces esto da lugar precisamente al conocimiento. ¿Sí? La información es uno de los recursos más importantes en los que cuenta una empresa, debido a que una vez que tengo esa información, puedo planificar y puedo tomar decisiones en las organizaciones. Esa es la parte más importante del por qué tener organizada la información. Bien, el almacenamiento de datos es otro elemento también sumamente importante, ¿sí? Inicialmente o históricamente los datos estaban integrados a los programas. Cuando existen los ficheros o existen precisamente esos espacios físicos, a ustedes no les tocó, a mí todavía me tocó el tener discos de 3,5 y 5,1/4, y los primeros discos duros que existieron, ¿sí? Daban lugar precisamente a que estos datos se pudieran organizar de manera homogénea, que esta colección pudiese llevarse a cabo de esa manera, ¿sí? Eh, y generar precisamente archivos o ficheros, realmente coloquialmente conocemos como archivos. Para base de datos siempre vamos a trabajar, hoy vamos a hablar de ficheros, ¿sí? Y se van a estructurar de dos maneras, básicamente, ¿no? La estructura lógica, que es la que va a almacenar el usuario mediante formularios, y la estructura física, que va a ser el almacenamiento soporte o los respaldos que tendremos que hacer nosotros, colegas, para conseguir esto, ¿sí? Bien, en este caso, cuando hablamos de este tipo de almacenamiento, la información está orientada a los procesos. Aguas con este término. Cuando hay una estructura lógica y una estructura física, la estructura lógica la da el usuario, y una estructura física la da precisamente el almacenamiento de soporte, en ese caso estamos hablando precisamente de eh, un tipo de organización de datos que está orientada a los procesos. La que comentábamos ayer, que era precisamente las orientadas a los datos, que esta aparece a partir de los años 60, sin embargo sigue ocupando todavía, ¿sí? Pues generan precisamente esos elementos que ayer comentábamos, ¿no? En este caso, los archivos, los ficheros, lo que nos producen es precisamente dar lugar a los primeros sistemas de información, ¿sí? Imitan como tal estos archivos, estos ficheros, imitan a los procedimientos de los manuales existentes, ¿sí? Los ficheros en el ordenador, en la PC, se correspondían a los ficheros de papel,
y los registros de los ficheros del ordenador contenían información que podía almacenar una carpeta individual de un archivo de un sistema o de un manual, ¿sí? A este tipo de elementos se les llamaron sistemas de procesamiento de datos, ya que ejecutaban funciones habituales de tratamiento de registro, es decir, podríamos realizar las primeras consultas, ¿sí? En este caso, el tratamiento de secuencias en origen, ¿sí? Lo que hace o lo que genera es un respaldo que impide que exista un borrado o exista una inserción de nuevos registros. Luego a esos espacios se le da acceso mediante, como lo comentábamos ayer, mediante el uso de credenciales, ¿sí? En este caso, los archivos organización era y será cuando ocupemos este tipo de tecnología, este tipo de arquitectura de la base de datos, será organizado con una secuencia indexada, ¿sí? Bien, ¿cómo es que puedo organizar una base de datos? ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque en tu proyecto final que me vas a entregar, que forma parte de tu evaluación, eh, necesitamos que tú me hables como ingeniero que ya eres, y necesitamos forzosamente que me dé las características de almacenamiento de software. Para este caso, como te decía, eh, se organizan o se organizaban de dos formas. La primera es secuencial, ¿sí? Se tienen que leer todos los registros que proceden del archivo, algo si tú lo ves en una forma de programación, una lógica de programación, bueno, pues era una búsqueda o es una búsqueda en burbuja, en un corrimiento de un arreglo, ¿no? Los archivos en aquel tiempo se almacenaban en cinta magnética, ahora ya lo almacenamos de manera lógica en el propio disco duro o a través de una USB, y estos ficheros se procesaban por lotes, ¿no? A lo mejor a ti no te tocó ese procesamiento por lotes, sin embargo, en algún momento haremos alguna practiquilla donde veamos el procesamiento de lotes en el 2, solamente para que te des una idea de cómo está. Bien, otra forma de organizarlo es de manera directa. Estos ficheros se utilizan con clave formada por uno o más campos de datos para identificar qué registro se va a recuperar y permiten la recuperación de los registros aleatoriamente. Esta, en este caso, colegas, es la más indicada para nuestro propio diseño que habremos de hacer. Cuando hablamos de una secuencia indexada, ¿sí? Este tipo de archivo consta de dos partes. En una primera se guardan los datos y en la segunda se almacenan los índices. Entonces, la base de datos que vamos a hacer, si quieres tomar nota tú de ello, va a ser con una organización directa, con una forma de almacenamiento directo, mediante una secuencia indexada. Es decir, tenemos nosotros que probar las credenciales para que las credenciales permitan dar avance a las consultas. Voy a guardar la información en un lado y las credenciales en otro lado. Voy a hacer una comparación. Si hablamos en términos de programación, tendré que hacer forzosamente una comparación indexada, es decir, una comparación entre dos tablas. Si las tablas corresponden, entonces las tablas se pueden ir generando. ¿Dudas con respecto a esto, colegas? ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué inconvenientes podemos tener si no ocupamos una arquitectura correcta? ¿Sí? Es decir, si dos o más aplicaciones están utilizando la misma información o tienen datos en común, ¿sí? Lo que va a suceder es que vamos a generar redundancia, un gasto innecesario, inconsistencias, dependencia casi total de todos los datos respecto a los programas, dependencias de los datos y los programas respecto a la máquina, poco control sobre los datos y problemas de manipulación de datos y necesidades de grandes conocimientos de programación, que eso para nosotros no sea ningún problema porque ustedes ya programan cuando menos de manera básica. Ojo, colóquenlo por favor como una nota. Esto es lo que debes de evitar que una base de datos se genere. Por favor, tomen nota. La base que vamos a formar nosotros, el proyecto que vamos a elaborar nosotros, no podrá tener ninguna de estas características. Si yo detecto en la forma de evaluar que existe alguna característica de estas, entonces la base de datos no tendría sentido. Tomen nota, por favor, me avisan cuando hayan terminado para poder continuar. Una base de datos es organizar esos datos para dar una mejor respuesta a las necesidades de la información de la organización. Yo no puedo hacer una base de datos que complique más las cosas. Eso es un hecho. No todos los problemas se solucionan mediante una base de datos.
Hay momentos en los que de manera empírica puede continuar la propia organización y yo también será obligación de mí como ingeniero decirle a la organización, ¿sabes qué? Eh, Tú puedes seguir sin tu base de datos, ¿no? Porque entonces la base de datos debe cumplir con una función elemental y esa función elemental es que se organicen los datos de tal manera que se dé respuesta a las necesidades de la información, ¿sí? Por lo tal, como definición, una base de datos es una colección de datos interrelacionados que pueden ser procesados por uno o más sistemas de aplicación. Básicamente, ahora sí, básicamente, una base de datos está formada por los datos o una base de datos, que son los elementos que contienen un software de propósito general, que es un sistema de gestión de base de datos que ya hemos cansado de haber platicado, el hardware y el firmware. Firmware, cuando hablamos de firmware, hablamos del personal que va a ejecutar, que va a utilizar la base de datos. ¿Puedo continuar o se han tomado alguna nota? Ustedes me ¿Puede, avisan. puede repetir por qué está conformada la base de datos, por favor? Sí, está conformada por los datos, la información, el SGBD, que es el sistema el software de propósito general, y el hardware y el personal. Al personal también se le conoce en el argot como firmware. Cuando escuchen de la palabra firmware, significa que es el usuario de la base de datos. ¿Sale? Aquí lo estamos llamando personal, pero también cuando estamos nosotros documentando, tendremos que ocuparlo como un término llamado firmware. ¿Si puedo continuar o estás tomando alguna nota? Listo, profesor. Gracias. Ok, correcto, continúo. Sí. Vamos a ver entonces, o ya agotada la situación de lo que es una base de datos, quiero irme directamente a la arquitectura. Sí, esto ya eh, por ahí está un poquito de más. Sí, este es el software, concepto de datos. Ok. Voy a regresar un poco, porque sí hay algunos elementos por ahí que quisiera que tomáramos en cuenta. A ver. Como te decía, estaba formado por cuatro elementos: el hardware, el software, los datos y el firmware, que es el personal. ¿Sí? En este caso, ya lo sabes tú bien, el hardware es el conjunto de dispositivos físicos sobre el cual reside la base de datos. Consiste en una más computadoras, de discos, monitores, impresoras, todo aquello que sea la interpretación o que lleven los elementos que permitan organizar y analizar la base de datos. Bueno, la voy a llamar hardware de la base de datos. Hardware de la base de datos, ¿bien? Recuerda que tengo que optimizar, desde que yo esté diseñando esta base de datos, tengo que optimizar, tengo que recuperar y tengo que proyectar qué tipo de elementos, qué tipo de formas y qué es exactamente lo que va a llevar precisamente en la parte hardware mi base de datos. ¿Sale? Bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Sí, Sí, profesor. puedo. ¿Sí? Sí, Ok. profesor. Bien. Ahora, existen varios softwares que se van a aplicar cuando esté diseñando la base de datos. Cuando esté documentando, forzosa y obligatoriamente tengo que colocar dentro del manual de especificación para el mantenimiento, para la realización del propio ingeniero, los elementos que debe de conllevar. Básicamente son tres los softwares que vamos a ocupar: el sistema de gestión de bases de datos, el SGBD, el software de aplicación, que lo que te va a permitir es manipular precisamente ese SGBD, y las herramientas de desarrollo de aplicaciones. En este caso son generadores de menús, informes, generadores de aplicaciones y la facilidad para definición de datos y la vista de los datos. Perdón, tres los softwares básicos que vamos a ocupar: el SGBD, el software de aplicación y las herramientas. La próxima semana iniciaremos con todo lo que tiene que ver con el SGBD para ya poderlo definir y empezar a implementarlo. De hecho, el día de hoy vamos a platicar al final de la clase las características que debe llevar cada una o de los diseños que va a tener este proyecto que finalmente me van a entregar. ¿Puedo continuar? ¿Están tomando alguna nota? En este caso, bueno, como te decía, uno de los más sonados, uno de los más eh, pronunciados manejadores de base de datos, un CGBD muy interesante porque su facilidad permite que podamos nosotros integrarlo, ¿no? Integrarlo aquí, es el Access, como te vuelvo a repetir, allá afuera en la industria,
pues se sigue ocupando el Access y seguirá ocupándose durante mucho tiempo, porque además de que tiene parte de código de MySQL, pues finalmente para una empresa le es más noble el poder diseñar o implementar mediante una licencia que puede comprar de manera empresarial, que a lo mejor generar todo el proceso que se lleva a cabo de programación. Bien, vamos entonces. Un concepto importante, datos. Los datos son el objeto principal y por lo tanto ningún sistema de base de datos puede existir sin los datos. O sea, yo puedo hacer los campos, puedo hacer los registros, puedo hacer, pero si no tengo los elementos que satisfagan precisamente a esos datos, entonces nada serviría, ¿no? Constituyen la base sobre la cual se fundamenta la necesidad de información y de procesamiento de una compañía. Si no tengo datos para tratar, entonces no tendría sentido la base de datos, ¿sí? Los datos contenidos en una base de datos tienen que ser cuidadosa y lógicamente estructurados. Ahí viene precisamente la diferencia entre ocupar cualquier SGBD, ¿sí? No es importante el software que esté ocupando, sino la lógica que voy a ocupar para que esos datos tengan un sentido. Y las funciones del negocio, de la empresa, de la estructura, para que deben ser analizadas a profundidad, para que los datos se interrelacionen bien entre ellos y se definan correctamente qué datos sirven. No todos los datos que tú puedas contener te podrán servir para la base de datos. Tome nota, por favor, de ello. Me avisan cuando pueda continuar. Las personas, tenemos dos tipos de personas que dentro de nuestro proyecto tenemos que analizar. Los usuarios que no son informáticos, ¿sí? Ellos son los usuarios a quien va dirigida la base de datos. Esos son los ejecutivos, los gerentes, los administradores, el personal de oficina, ¿no? Como veíamos ayer, a cada uno de ellos hay que darle sus credenciales. Sus credenciales, muy importante que las tengan. Y los usuarios informáticos, que son aquellas personas cuya misión en el negocio es el diseño, el mantenimiento del sistema, la base de datos, los paquetes de programación de aplicación, ¿sí? Es decir, nosotros. ¿Sí? Entonces, básicamente hay dos tipos de personas o de firmwares que habrán de ocupar este sistema. Vamos a ver cómo se arquitecta o cómo se lleva a cabo esta estructura de la base de datos. ¿Sí? Eh, para este caso, una de las características más importantes del modelo relacional, que es el primero que vamos a ocupar, es la primera base que vamos a hacer, fue la separación de la estructura lógica y la manipulación de datos. Y tal como lo considera el usuario final. La representación física requiere hardware de la computadora. Es decir, lo único que le voy a presentar al usuario en este tipo de modelo relacional es la interfaz que él va a ocupar. Como lo comentábamos ayer, lo menos importante para el usuario final es dónde se almacena, cómo se almacena. Ellos solamente quieren recibir el botón de la consulta que les permite hacer las cosas. ¿Sí? Este concepto ha sido discutido en la actualidad y diversamente aceptado, ¿no? En esencial, esta filosofía para base de datos que propone es un modelo llamado ANSI Spark, ¿sí? Que es el que vamos a estudiar. Entonces, el modelo relacional está basado bajo la norma ANSI Spark. Toma nota de eso, colega, porque cuando normalicemos, cuando documentemos nuestra base de datos, tenemos que mencionar y tenemos que investigar más sobre ANSI Spark. Bien, ¿puedo continuar? Vamos a ver. Son tres niveles de abstracción en los que se ve una base de datos. Y estos están basados precisamente en el principio del modelo OSI. ¿Sí? El nivel externo, que está constituido por las vistas que tiene cada usuario en la base de datos, según sus credenciales. ¿Sí? Es decir, qué es lo que exactamente va a ver la persona que lo va a manipular. Que también en programación, que también en aplicativos se le conoce como la maqueta. Cuando yo genere la maqueta, veré entonces de qué manera, qué colores, qué formas, si lleva logotipo, si no llega logotipo, qué botones me va a permitir poder tener el acceso. El segundo nivel es el nivel conceptual. Ese es el nivel que se hace con un diseño conceptual en la base de datos. Consiste en una simple y lógica descripción de todos los elementos, de todos los datos y sus interrelaciones. Aquí es donde vamos a diagramar. Cuando hagamos nosotros la base de datos, tendremos que diagramar exactamente. Y esa diagramación nos va a permitir, cuando ocupemos el SGBD,
Access como tal, el poder hacer precisamente las relaciones que tiene. Y el nivel interno, es la vista física de la base de datos, los dispositivos de disco, las direcciones físicas, en este caso nuestras IPs, porque vamos a trabajar, recuerda que nuestro aplicativo va a ser precisamente web, los índices, los punteros y los demás elementos que lleve la base de datos. El nivel que vamos a trabajar nosotros va a ser el nivel 3, que es el nivel interno, y parte del nivel conceptual. De hecho, el día de hoy, su primera tarea para el día de mañana será que pues ya empecemos a trabajar sobre ese nivel conceptual. Muy bien. ¿Puedo continuar? ¿Están tomando nota? Sí, ya, profe. Ok, correcto. Ok, bien. Para representar los datos en los niveles conceptual y externo del usuario, el sistema debe traducir las direcciones físicas a sus correspondientes nombres lógicos y sus interrelaciones. Es decir, vuelvo a repetir, lo que va a hacer en los niveles conceptuales y niveles de usuario es la maqueta, es decir, lo que va a ver el usuario, ¿sí? Cuando nosotros entramos a cualquier base de datos, vamos a un cajero, nosotros estamos viendo solamente las maquetas. Y esas maquetas tenemos que estar muy bien definidas. Y una característica que veíamos ayer es que esa maqueta debe ser lo más intuitiva y lo más cercano a la parte amigable. Esta traducción tiene que también tener un lugar en el sentido inverso, de lógico a físico. Es decir, si yo tengo un botón, si yo tengo un elemento en mi base de datos, ese botón tiene que tener un sentido, debe tener una manipulación, debe tener un DDL correcto. Ese DDL correcto debe tener un funcionamiento dentro de la base de datos. Esta implementación de esos tres niveles requieren que el sistema de gestión de base de datos haga lo correspondiente o haga que cada uno de los niveles corresponda de manera correcta. Bien, continúo. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces de manera general ya para poder elegir qué características debe tener el CGBD. ¿Qué características debe tener el CGBD? ¿Sí? Los sistemas de gestión de base de datos, nombrados SGBD, ¿sí? Se compran a un vendedor de sistemas informáticos, ¿no? Y es el medio que permite examinar y manipular los datos de la base de datos. Se define como definición y pregunta de examen el SGBD, un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o el administrador de la base de datos los medios necesarios para describir, recuperar, manipular los datos almacenados de la base, manteniendo su integridad, la parte confidencial y la parte de seguridad. Tome nota, por favor, de ese concepto. Este concepto lo debes de manejar como si fuera la Biblia en la materia, ¿sí? Un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes que suministran tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, que somos nosotros, programadores o administradores de la base de datos, los medios necesarios para describir, recuperar, manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, su parte confidencial y su parte segura. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok, bien. ¿Cuáles son las tres funciones básicas de un SGBD? La función de descripción o definición, la función de manipulación y la función de utilización. Esas son las tres funciones básicas que tiene un sistema de gestión de bases de datos. Bien, ¿qué se hace en la parte de la descripción? ¿Sí? En esta función, el administrador, nosotros los ingenieros, ¿sí? Especificaremos los elementos que integran la base de datos, su estructura y las relaciones que existen entre ellos, las reglas de integridad, la semántica, así como las características de tipo físico y las vistas lógicas del usuario. Es decir, qué necesita la empresa como tal, qué necesita el usuario como tal, cuáles son los datos que Profe, voy a crear.
¿Sí te escucho? La descripción era parte de las funciones, ¿verdad? Así es, Ah, ¿sí? gracias. Este diseñador, nosotros utilizaremos el lenguaje de definición de descripción de datos. En adelante le vamos a llamar LDD, de tal forma que define las tres estructuras: externa, lógica global e interna. Entonces, cada que escuches tú el concepto LDD, es el lenguaje de definición o de descripción de la base de datos. ¿Sale? Sí, prof. En ese concepto dice descripción de datos o es lo mismo, ya todo lo podemos como deducir de que cuando hablamos de datos es sobre base de datos. Así es. Ok. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora la otra parte, el nivel 2, que es la manipulación. ¿Sí? Dentro del sistema de gestión de la base de datos se pueden realizar operaciones de búsqueda, añadir, suprimir, modificar e imprimir incluso la base de datos, según siempre las especificaciones en las normas de seguridad previstas por el administrador. ¿Sí? A estas especificaciones les llamamos políticas. Toma nota de eso. A estas especificaciones donde decimos qué se puede y qué no se puede y quién no puede, le habremos de llamar políticas. Y esas políticas deben ser directamente funcionales hacia las credenciales. Esta función se realiza con otro tipo de lenguaje, que es precisamente el LMD, ¿sí? Que es el lenguaje de manipulación de datos. LMD, que facilita las técnicas necesarias para la realización de esas actividades. Entonces, con el LMD vamos a nosotros a hacer operaciones de búsqueda, añadir, suprimir, modificar, imprimir, guardar, transportar o hacer la portabilidad de la propia base de datos. El tercer nivel es el de utilización, ¿sí? Este también es llamado control y lo que hace es reúne toda la interfaz que utilizan los distintos usuarios y proporciona al administrador un conjunto de procedimientos para mantener el control, la integridad y la seguridad de la base de datos. Aquí van directamente incluidas las credenciales. Y el lenguaje que se ocupará para este será el LCD, que significa lenguaje de control de datos. ¿Qué lenguajes? O de manera general, ¿qué hace cada uno de los lenguajes? Recuerda, el LDD es el lenguaje de descripción de datos. Mediante él se definen y se construirán las diferentes estructuras: la lógica, la global, lógica global externa e interna. Existe el otro lenguaje, que es el LMD, que es el lenguaje de manipulación de datos. Aquí con este, la propia aplicación, el propio aplicativo, hará posible las operaciones, el borrado, la selección, la inserción, ¿sí? Y que pueden ser procedimentales e incluso de cuarta generación, ¿no? Y también existe el lenguaje de control de datos, que es el LCD, con el cual se controlan los temas referentes a la seguridad y administración de la propia base de datos. Entonces, son los tres lenguajes que tenemos que ocupar nosotros. Algunos ya están implícitos en en el propio sistema de gestión de base de datos. Sin embargo, podemos nosotros acceder a él y modificar los códigos y modificar esa parte. Algo muy similar a lo que se hace, por ejemplo, con Linux, con Unix, ¿no? Que ya existe el sistema operativo, pero nosotros podemos entrar a los parches necesarios para adecuarlos a las máquinas o a las características de red que estemos ocupando nosotros. ¿Puedo continuar? ¿Están tomando alguna nota? ¿Cómo está compuesto este CGPD, este sistema de gestión de base de datos? ¿Sí? Está básicamente conformado por 5 elementos: programas de aplicación y procesadores de lenguaje de aplicación, las herramientas de gestión, los diccionarios de datos, el sistema operativo y el de gestión de datos o de gestión de archivos o de ficheros, y los protocolos y los sistemas distribuidos. En los protocolos y los sistemas distribuidos lo que nos van a permitir es lanzar precisamente nuestro espacio a web. Recuerda que el objetivo de esta materia es finalmente hacer una base de datos que la podamos nosotros implementar en web para un uso. ¿Sale? Bien. Son los 5 elementos que contiene un sistema de gestión de base de datos.
Tome nota, por favor. Vamos a ver uno a uno, ¿sí? ¿Qué permiten los programas de aplicación y procesadores de lenguaje de aplicación? Facilita gráficas, la creación de tablas, vistas, consultas, ¿sí? Facilidad para la creación de pantallas y menús y facilidad para la creación de informes. Por eso, esta primera parte, este programa de aplicación y procesadores de lenguaje de aplicación, ocuparemos, como te decía, el Access. ¿Nos permite facilidades gráficas? Sí. ¿Podemos generar tablas? Sí. ¿Vistas? Sí. ¿Consultas? Sí. ¿Pantallas y menús? Sí. Y la creación de informes. Una vez que tengamos nosotros este aplicativo, que tengamos esta conformación, esta maqueta, recuerda que las maquetas son la parte que ve el usuario, ¿sí? Entonces meteremos la siguiente parte que precisamente hace las herramientas de gestión. Nos permite realizar copias de seguridad, realizar estadísticas, reorganizar la base de datos, redistribuir la base de datos, importar datos de otra base de datos y reparar la base de datos, entre otras cosas más. ¿Sí? Ahí ocuparemos precisamente otra herramienta, la herramienta de gestión. Quizás en algún momento podemos ensamblar este mismo Access, lo podremos ensamblar a un lenguaje de programación visual para darle precisamente otros elementos más interesantes sobre esto. Bien, continúo. ¿Sí? Bien, vamos ahora sí a ver cómo se hace el diseño de la base de datos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Cópienlo, por favor, porque vamos a empezar a trabajar y esta va a ser tu primera tarea. Son 5 las etapas que se llevan a cabo para poder generar, diseñar e implementar una base de datos. La primera, que es la que vas a entregarme el día de mañana, es el preanálisis. Es decir, voy a analizar la empresa, que puede ser real o ficticia, si es que puedo organizarla, si es que puedo aventajarla ocupando una base de datos. ¿Cuáles son los datos que maneja la empresa? Ve tomando nota, por favor. Ve tomando nota. ¿Qué datos son los que maneja la empresa? ¿Cuánto personal tiene? ¿Qué conocimientos informáticos tiene ese personal? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuántos usuarios posibles podrían tener la empresa de esta base de datos? Sus niveles jerárquicos y sus funciones de cada uno de sus integrantes. Disculpe, profe, ¿puede repetir los últimos dos? Sí. ¿Cuántos integrantes tiene precisamente la empresa? Y las funciones y niveles jerárquicos de cada personal de la empresa. Es decir, se me ocurre pensar, el gerente se dedica a ver la administración total de la empresa, pero tenemos un departamento encargado de los recursos financieros. Este departamento tendrá que saber exactamente cuántos ingresos y egresos tiene la empresa, aunque no le importa la preparación profesional que tengan los empleados, porque a quien le importa es el departamento de capacitación, si es que existiese un departamento de capacitación. ¿Me explico cuál es la idea? Profesor, ¿la podría explicar un poco mejor, por favor? Sí, claro. ¿Puedo dejar de compartir tantito y me voy a cámara? Sí, me gustaría que compartiéramos cámara todos para poder observar si existe alguna duda, algún comentario. Es mejor platicarlo de manera personal. Entonces, los que estén en facultad de poder abrir cámaras, abran cámaras, por favor. Como te decía, el día de mañana lo que te voy a pedir, lo que te voy a solicitar es, si quieres apuntarlo, número 1, nombre de la empresa, la cual este nombre de la empresa puede ser real o ficticia. Puede ser micro, mediana o macroempresa. ¿Sale? Bien. Las funciones de la empresa. ¿A qué se dedica la empresa? Si estamos hablando de una ferretería, si estamos hablando de una constructora, si estamos hablando de una consultora, ¿sí? Lo vas a apuntar ahí. Número 3, la cantidad de trabajadores de esa empresa. De ser posible, si es que la empresa cuenta con ello, el organigrama de la empresa, para saber exactamente cuántos departamentos, cuánta gente hay, cómo es que está esa gente y qué características tiene la gente, para poder ver los niveles jerárquicos.
Dentro de ese organigrama vamos a colocar las funciones que realizan cada uno de ellos de manera general. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, un área contable, si tengo un área de capacitación, si tengo un área operativa, ¿sí? Pensemos que a lo mejor esta empresa se dedica a la creación de chalupas para material eléctrico. Bueno, pues tenemos los operadores, tenemos los vendedores, tenemos los distribuidores. Entonces, checar con exactitud exactamente qué hace cada uno de ellos. ¿Sale? Esa sería la primera parte de la tarea. ¿En qué parte nos estamos encontrando aquí? Pues precisamente en la etapa, voy a compartir para seguir viendo esta parte, nos encontramos en la etapa de preanálisis. Vamos a analizar en primera instancia si esta base de datos que vamos a hacer nos va a resultar funcional para satisfacer las necesidades de esa empresa. Esa es la parte importante, ¿sí? Si realmente el análisis que hagamos nosotros nos permite saber que la función general de esa base de datos nos va a dar la optimización de ese recurso, vale la pena hacerlo. Si no, decimos, ¿sabes qué? No va. Entonces, puede ser esta empresa existente, ficticia, incluso la puedes bajar de internet, pero haz el ejercicio. Habiendo internet ahorita, puedes incluso bajarlo ya hecho. Lo que te recomiendo que hagas el ejercicio, porque finalmente te va a permitir saber cuáles son los pasos de incluso poder diseñar. ¿Sí, colegas? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros a veces iniciamos a programar? No sé si les pasó a ustedes. A mí sí me pasó, lo acepto y lo confieso. No sabíamos qué íbamos a hacer, pero ya habíamos puesto las librerías. No sabíamos qué íbamos a hacer y ya habíamos declarado como 6 u 8 variables, una de cada una, ¿no? Poníamos una entera, una flotante, un carácter, ¿no? No sabíamos ni para qué, pero ya lo estábamos haciendo. Y resulta que al final nos marcaba un montón de warnings porque la realidad es que teníamos muchas cosas que no ocupábamos, porque no nos sentamos a hacer un análisis y un diseño. Estamos en este proceso de entrenarnos de manera empresarial y si de esta manera vamos a llegar a ese punto, no solamente somos gente que tiramos código, también estamos en la parte gerencial. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, comentarios sobre la tarea? ¿No? Ok. Profesor, Yo. No, Sí, te bueno, mi escucho. compañero. tengo dudas respecto a cómo se la vamos a entregar y todo eso. Es mi duda también. Hay la misma duda. Ok. No se preocupen, hacemos un documento de Word. Hacemos un documento de Word si quieren. Y en el documento de Word les abro el espacio de mañana, pero sí me gustaría que mañana lo pudiésemos comentar. Que a lo mejor le preguntáramos a Luz, oye Luz, ¿qué empresa es? Platícanos. Que podamos hacer, como somos poquitos, podemos hacer tranquilamente una mesa de análisis, ¿no? Y a lo mejor pudiese ser que hasta elijamos solamente una y todos trabajemos sobre una y cada uno participemos de manera activa sobre a lo mejor un departamento, ¿no? Y generemos realmente una base de datos que valga la pena y que incluso hasta podamos comercializar. ¿Qué les parece la idea? ¿Sí? Pero vamos a ver propuestas mañana, discutamos mañana, es otra de las características de los ingenieros, ¿no? Que discutimos sobre el proyecto, que analizamos la viabilidad de los proyectos, ¿sale? Entonces, un Word, de hecho de manera muy sencilla, ya habrá momento para darle profundidad cuando documentemos, pero sí tener las características generales de lo que hay. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí se ven un poco dañados, ahora que lo estoy viendo en cámara, se ven un poquito dañados, se ven cansadones, sí se ven, ahí, Francisco, Nils, sí te ves hoy un poco tocado por la vida, ¿eh? Sí, Lalo, Torrijos también te ves dañado, ¿eh? Sí, sí, como que se ve que ya espérense solamente, algunos días y vacaciones. Jonathan, también te ves un poquito cansado hoy. Luz, te ves cansadona. Emanuel no se diga, Emanuel se ve así ya un poquito hartón ya. Ya Emanuel dice, Sí, ya, bro. ya estuvo, denme piedad, dice Emanuel, ¿no? Enrique dice, ya no sé nada de mi vida, ya lo que quiero es que den las 10 y este tipo se calle, ¿no?
Ya quiero ir a verla en Total Play Vecinos y reírme de Cachacuazo, no sé cómo se llama ese de Vecinos, ¿no? A terminar las otras tareas. Está bien, Lalo, diviértete un poco. Ahorita que eres joven, diviértete, sé feliz. ¿Sí? Muy bien. Continúo, voy a continuar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten cansadones? Aquí nos toca clase mañana. A la misma hora. ¿De 8:30 a 10? No. 5:30, 7. 5:30, 7. Ok. Hagamos una cosa. Prepárenme una buena tarea y los dejo hoy hice temprano. Pero mañana sí nos aventamos la hora y media completa. ¿Sale? ¿Les parece bien? Vale, profe. Porque nada más les estoy hablando y ya como que me dan el avión solamente. Como que ya lo que quiere Ramiro es ponerse a hacer tarea y olvidarse de la vida por un rato. Sí, porque mañana. Ok. Los entenderé por esta ocasión, pero habrá momentos en los que no podré entenderlos, tenemos que trabajar de todos modos. ¿Les parece? Bien, profesor. Muchas gracias. Sí, profe. Muy bien, Está bien, profe. Muchas gracias. muy bien por hoy.